Soy Elena Mitchell. Tengo 28 años, y hace 6 meses mi mundo entero cambió cuando mi jefe me dijo que no era lo suficientemente inteligente para mi trabajo. La humillación me quemó por dentro como ácido. Pero lo que mi propia familia hizo después fue aún peor. Si alguna vez te han despreciado o menospreciado a alguien que se suponía debía apoyarte, por favor déjame saber desde dónde nos estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de traición. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a David Chen en esa cafetería pequeñita cerca de la universidad. Era octubre de 2019 2, y me estaba ahogando con las tareas de mi maestría en administración, escribiendo frenéticamente en mi laptop prehistórica que hacía un ruido horrible cada pocos minutos. La pantalla seguía parpadeando y estaba a punto de llorar porque mi proyecto final se entregaba en 3 horas. Fue entonces cuando este muchacho de la mesa de al lado se acercó y me dijo: Oye, prueba presionando F7 y manteniendo el botón de encendido por 10 segundos. Su voz era cálida, segura y cuando levanté la vista, tenía estos ojos café gentiles detrás de lentes con armazón de alambre. Traía una sudadera desteñida de Stanford y tenía esta sonrisa chueca que me revolcó el estómago. ¿Estudias aquí?, me preguntó señalando mis libros regados por toda la mesita redonda. Asentí, de repente sintiéndome cohibida por mi chongo desarreglado y el rímel de ayer. Administración de empresas. ¿Y tú? Se rió pasándose la mano por el cabello oscuro. Ingeniería en software. Pero llevo 2 horas sentado aquí viendo cómo batallas con esa laptop. Pensé tomarme un descanso de depurar mi código para ayudar a una compañera de sufrimiento. Así empezamos a platicar y de alguna manera 3 horas se convirtieron en toda la tarde. Me acompañó a mi dormitorio después, nuestros pasos crujiendo sobre las hojas caídas en el sendero de ladrillo. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó, y asentí tan entusiasmada que se rió otra vez. Esa risa se convirtió en mi sonido favorito en el mundo. Durante los siguientes 5 años, David y yo construimos algo hermoso juntos. Se graduó 6 meses antes que yo e inmediatamente lo contrataron en TechFlow Solutions, esta empresa mediana de software en el centro. Me uní a su departamento de mercadotecnia justo después de graduarme, y de repente éramos esta pareja poderosa que todos envidiaban. Nuestras mañanas de domingo empezaban con David haciendo sus famosos hot cakes de arándano mientras yo le leía artículos interesantes de Forbes y Harvard Business Review. Me escuchaba atentamente, haciendo preguntas que mostraban que valoraba mis perspectivas sobre tendencias del mercado y comportamiento del consumidor. Teníamos este departamentito en la calle Maple, con pisos de madera que crujían y una llave del fregadero que solo funcionaba si la mantenías justo así, pero se sentía como nuestro castillo. David programaba hasta muy noche, su teclado haciendo clic suavemente mientras yo trabajaba en campañas de mercadotecnia en nuestro escritorio compartido. Pedíamos comida china de Chen's Garden todos los viernes por la noche, y David siempre me robaba mis rollitos primavera mientras fingía estar absorto en la pantalla de su laptop. Elena, tú ves patrones que otras personas no ven, me decía durante nuestras caminatas vespertinas por el barrio. Entiendes lo que hace funcionar a la gente de una manera que la mayoría de los mercadólogos nunca logra. Esas palabras lo significaban todo para mí porque David era brillante, el tipo de persona que podía resolver algoritmos complejos en su cabeza mientras mantenía una conversación sobre algo completamente diferente. Cuando él decía que era inteligente le creía. Empezamos a soñar en grande juntos. David hablaba de crear su propia empresa algún día, y yo me visualizaba como su socia, no solo romántica sino profesionalmente. Podríamos revolucionar cómo las pequeñas empresas abordan el marketing digital, decía yo, y él asentía entusiasmado. Serías increíble en eso. Tienes este don para hacer simples las cosas complicadas. Pasamos incontables tardes boceteando planes de negocio en servilletas, riéndonos de nuestras ideas ambiciosas mientras planeábamos nuestro futuro juntos. Esos fueron los años dorados, cuando todo se sentía posible y seguro. Mi día típico empezaba a las 6:30 con David besándome la frente antes de irse a su sesión temprana de gimnasio. Yo hacía café en nuestras tazas azules desportilladas, las que habíamos comprado en esa tienda de antigüedades en Portland durante nuestro viaje de aniversario. El aroma del tostado francés llenaba nuestra cocina pequeñita mientras revisaba mis emails y planeaba mi día. En TechFlow, llegaba temprano, ansiosa por demostrar mi valía en una industria dominada por hombres. Mi escritorio estaba cerca de los ventanales grandes con vista al distrito del centro, y había acomodado fotos familiares y una suculenta pequeña que David me regaló para mi cumpleaños. Los colegas se paraban durante el día,
pidiendo mi opinión sobre campañas o comentarios sobre sus presentaciones. Elena siempre sabe cómo hacer que nuestros productos suenen emocionantes, decían, y yo brillaba de orgullo. David y yo nos reuníamos para almorzar 2 veces por semana en esta pequeña sandwichería llamada Corner Café, donde él me actualizaba sobre sus proyectos más recientes y yo compartía mis triunfos de mercadotecnia. Las noches eran nuestras, cocinando juntos, viendo Netflix acurrucados en nuestro sofá de segunda mano, planeando aventuras de fin de semana a senderos cercanos o mercados de agricultores. Amo nuestra vida, susurraba David mientras nos quedábamos dormidos, y yo le apretaba la mano, sintiéndome completamente contenta y absolutamente segura en nuestro futuro compartido. Pero últimamente, había notado pequeños cambios que debería haberme preocupado más. David parecía distraído durante nuestras conversaciones, revisando su teléfono más seguido y dando respuestas más cortas a mis preguntas sobre su día. En el trabajo, mi supervisor Marcus Webb había estado haciendo comentarios sutiles sobre mis niveles de ambición y si realmente estaba comprometida con avanzar mi carrera aquí. La forma en que pausaba antes de decir mi nombre en las juntas, como si cuestionara si pertenecía en el cuarto. David había empezado a trabajar más tarde, alegando proyectos grandes y fechas límite importantes, pero cuando preguntaba específicos, me ignoraba con respuestas vagas sobre cosas técnicas que no me parecerían interesantes. La mañana que todo cambió empezó bastante normal. David se fue temprano a otra junta misteriosa, besándome la mejilla distraídamente mientras yo seguía medio dormida. Llegué a TechFlow ese martes sintiéndome energética y preparada para mi presentación al equipo ejecutivo sobre nuestro desempeño de mercadotecnia del tercer trimestre. Había pasado semanas preparando esas diapositivas, analizando datos y desarrollando estrategias para el próximo lanzamiento de producto. Al entrar a esa sala de conferencias a las 9 en punto, no tenía idea de que todo mi entendimiento de mi lugar en el mundo estaba a punto de hacerse pedazos. La sala de conferencias ejecutiva en TechFlow Solutions olía a café viejo y betún para cuero, con esos ventanales imponentes del piso al techo que te hacían sentir importante y pequeña al mismo tiempo. Había presentado en este cuarto docenas de veces antes, pero hoy se sentía diferente de alguna manera. La luz del sol matutino se filtraba por las persianas, creando sombras largas sobre la mesa de caoba donde 8 ejecutivos se sentaban con sus teléfonos y tablets, medio escuchando mientras yo repasaba mi análisis de mercadotecnia. Estaba orgullosa de esta presentación, nuestra campaña había superado el engagement proyectado por 43%, y tenía recomendaciones concretas para escalar nuestro enfoque. 20 minutos después, me sentía confiada, haciendo contacto visual alrededor del cuarto y hablando con la autoridad que había trabajado años para desarrollar. Mi familia nunca había sido particularmente apoyadora de mis ambiciones profesionales, pero me habían criado para ser autosuficiente y ambiciosa. Mi madre, Patricia Mitchell, era maestra de inglés de preparatoria que valoraba la educación, pero tenía ideas anticuadas sobre los roles de las mujeres en los negocios. Qué bueno que tengas una carrera, mi amor, decía cada vez que compartía victorias profesionales, pero no olvides que tu verdadera prioridad debería ser apoyar a David y prepararte para una familia. Mi padre, Robert Mitchell, tenía una firma pequeña de contabilidad y siempre había estado más cómodo discutiendo negocios con mi hermano menor Jake que conmigo. Durante las cenas familiares, papá le hacía preguntas detalladas a Jake sobre su trabajo de manejo de construcción, pero resumía mi trabajo de mercadotecnia como esas cosas de computadora. Mi hermano Jake, de 25 años y casado con su novia de la preparatoria, parecía disfrutar ser el hijo favorito. Hacía bromas sobre mi trabajo corporativo fancy y sugería que probablemente me pagaban de más por hacer anuncios bonitos. A pesar de su falta de entusiasmo, siempre había asumido que me apoyarían si realmente los necesitara. Eran familia, después de todo, y se suponía que la familia te cuida cuando las cosas se ponen difíciles. El contraste con mi familia elegida no podía haber sido más marcado. Mi mejor amiga Sara, a quien conocí durante nuestro programa de MBA, era mi mayor porrita y crítica más dura. Me llamaba cada domingo para discutir nuestras metas profesionales y celebrar nuestros triunfos juntas. «Vas a dirigir tu propia empresa algún día», decía con convicción completa. «Lo veo en cómo analizas problemas y te conectas con la gente». Mi mentora de la escuela de posgrado, la profesora Williams, se había mantenido en contacto y ocasionalmente me mandaba artículos o vacantes que podrían interesarme. «Elena,
Tienes una mente estratégica y la inteligencia emocional para liderar equipos efectivamente. Había escrito en un email reciente. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Hasta mi vecina anciana, la señora García, que apenas hablaba inglés, me sonreía y me daba pulgar arriba cuando me veía salir al trabajo en mi ropa profesional. Esta gente veía mi potencial y creía en mis capacidades de maneras que mi propia familia nunca había hecho. El momento que cambió todo pasó exactamente a las 10:17 de la mañana ese martes por la mañana. Acababa de terminar de explicar nuestras métricas de engagement en redes sociales cuando Marcus Webb, nuestro director de mercadotecnia, me interrumpió a media oración. Elena, déjame preguntarte algo, dijo, recargándose en su silla con esta sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. ¿Realmente crees que eres lo suficientemente inteligente para este nivel de planeación estratégica? El cuarto se quedó en silencio mortal. Sentí mi cara arderse mientras la atención de cada ejecutivo se enfocaba en mí. Perdón, logré decir, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía. Marcus se rió, en verdad se rió, mientras volteaba alrededor del cuarto como si estuviera compartiendo un chiste privado con los otros ejecutivos. Todo esto son cosas muy básicas, gráficas y tablas, desglose demográfico. ¿Pero entiendes el pensamiento sofisticado requerido para estrategia de negocios real? El tipo de rigor intelectual necesario para competir a este nivel. Mi boca se abría y cerraba como pez que se ahoga. 5 años de excelentes evaluaciones de desempeño, campañas exitosas y retroalimentación positiva de repente se sintieron sin sentido. Marcus, yo empecé, pero levantó la mano para pararme. No te lo tomes personal, eres excelente en el lado de ejecución de las cosas, las presentaciones bonitas y organizar datos. Pero pensamiento estratégico, inteligencia de negocios real, eso requiere un nivel diferente de habilidad cognitiva. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. Los otros ejecutivos se movieron incómodamente en sus asientos, pero nadie habló para defenderme. Nadie dijo, en realidad, las ideas de Elena han generado ingresos significativos para esta empresa. Nadie mencionó que 3 de nuestras campañas más exitosas habían sido mis conceptos de principio a fin. El silencio se alargó hasta que Marcus finalmente dijo, ¿por qué no tomamos un descanso de 15 minutos y nos reunimos solo con los jefes de departamento? El despido fue claro como el agua. Recogí mis materiales con manos temblorosas, de alguna manera logrando caminar establemente fuera de esa sala de conferencias mientras sentía que mis piernas podrían fallarme en cualquier momento. En el pasillo, busqué mi teléfono, mi primer instinto siendo llamar a David. Estaría furioso en mi nombre. Validaría mi enojo y me recordaría mi valor. Pero su teléfono se fue directo al buzón de voz, y de repente recordé que estaba en esa junta misteriosa que había mencionado. Mi segundo instinto fue llamar a mis papás. Eran familia, y a pesar de su apoyo tibio para mi carrera, seguramente estarían indignados de que alguien hubiera tratado a su hija de esta manera. Con dedos temblorosos, marqué el número de mi mamá, caminando rápidamente hacia la escalera donde podría tener privacidad. Mamá, dije cuando contestó, y pude escuchar las lágrimas amenazando en mi voz. Pasó algo terrible en el trabajo, y realmente necesito hablar con alguien. Ay, mi amor, ¿qué pasó?, preguntó, pero pude escuchar la televisión de fondo y el ruido de trastes. Claramente estaba haciendo varias cosas. Respiré profundo y le expliqué lo que había pasado en la sala de conferencias, cómo Marcus me había humillado frente a todo el equipo ejecutivo, cómo había cuestionado mi inteligencia y despreciado mis contribuciones. Esperaba indignación, simpatía, tal vez hasta sugerencias de cómo manejar la situación. En lugar de eso, hubo una pausa larga, y luego mi mamá dijo, bueno, mi amor, tal vez tiene razón. Todavía eres bastante joven, y estas cosas de negocios pueden ser muy complicadas. Tal vez deberías enfocarte en hacer bien tu trabajo normal en lugar de tratar de ser algo que no eres. Las palabras me pegaron como golpe físico. Mamá, he estado teniendo éxito en este trabajo por 3 años. Mis evaluaciones de desempeño han sido excelentes, pero me interrumpió. Elena, mi amor, creo que te lo estás tomando muy personal. A veces los supervisores tienen que dar retroalimentación dura, y tal vez esta persona Marcus solo está tratando de ayudarte a entender tus limitaciones. Sabes, no hay nada malo con ser buena en las cosas prácticas en lugar de tratar de ser algún tipo de ejecutiva. No todos pueden ser líderes, y eso está perfectamente bien. La pude escuchar moviéndose por la cocina,
claramente no dándole su atención completa a esta conversación. Tal vez deberías hablar con David sobre si este trabajo realmente es el correcto para ti. Los hombres a veces entienden los negocios mejor que nosotras. Colgué el teléfono sintiéndome más destrozada que después del ataque de Marcus. Mi propia madre había esencialmente estado de acuerdo con él, que no era lo suficientemente inteligente, que debería conocer mi lugar, que de alguna manera estaba sobrepasándome al creer en mis propias capacidades. Parada en esa escalera estéril con su iluminación fluorescente y paredes de concreto, me di cuenta de que las personas en las que más había contado para apoyarme acababan de confirmar mis peores miedos sobre mí misma. Las lágrimas finalmente llegaron entonces, calientes y enojadas y llenas de una desesperación que nunca había experimentado antes. Ya no solo estaba lidiando con un ambiente de trabajo hostil, estaba enfrentando la devastadora realización de que realmente estaba sola en esta pelea. 3 días después, me senté frente a mi papá en Denison's Diner, un lugar que había elegido porque era conveniente para él entre juntas con clientes. El bus de vinil estaba rajado e incómodo, y el olor de grasa colgaba pesado en el aire. Le había hablado después de mi conversación desastrosa con mamá, esperando que él tuviera una perspectiva diferente. Papá pidió su café y pay de manzana usual mientras yo picaba una ensalada César que no tenía apetito para comer. Entonces tu mamá me contó sobre tu situación de trabajo, dijo, yendo directo al grano sin ninguna de las cortesías que había esperado. Suena como que estás teniendo algunos conflictos de personalidad con tu supervisor. Papá, no fue un conflicto de personalidad. Me dijo que no soy lo suficientemente inteligente para planeación estratégica frente a 8 ejecutivos. Básicamente dijo que soy muy tonta para mi trabajo. Observé su cara buscando señales del enojo que esperaba, la protección paternal que debería haber pateado automáticamente. En lugar de eso, masticó su pay pensativamente y negó con la cabeza. Elena, en los negocios, a veces la gente dice cosas que suenan duras pero en realidad están tratando de ayudarte. Tal vez este tipo Marcus ve potencial en ti pero quiere que seas más realista sobre tu nivel actual de habilidades. Se inclinó hacia adelante ligeramente, adoptando el tono que usaba cuando explicaba principios básicos de contabilidad a sus clientes. El mundo de los negocios es competitivo, y no todos están hechos para los niveles más altos de administración. No hay nada vergonzoso en encontrar tu nicho y quedarte ahí. Sentí mi pecho apretarse de frustración. Papá, he estado desempeñándome bien en este puesto por 3 años. He traído nuevos clientes, aumentado métricas de engagement, y mis campañas han generado aumentos de ingresos medibles. Esto no es sobre desempeño. Esto es sobre respeto. Agitó su mano de manera despectiva, el mismo gesto que había usado cuando tenía 16 años, y traté de argumentar sobre mi toque de queda. Elena, te lo estás tomando muy emocional. Las mujeres a veces hacen eso en situaciones de negocios. Necesitas aprender a separar tus sentimientos de la retroalimentación profesional y enfocarte en lo que puedes controlar. El sexismo casual en su declaración me revolvió el estómago, pero lo que más dolió fue su completa falta de indignación en mi nombre. ¿Sabes?, continuó, haciéndole señas a la mesera para más café. Tal vez esto es una señal de que deberías considerar otras opciones. David lo está haciendo bien en su empresa, y ustedes dos están llegando a la edad donde deberían estar pensando en matrimonio e iniciar una familia. No hay vergüenza en retirarse de esta presión profesional y enfocarse en lo que realmente importa. La implicación era clara. Mis ambiciones profesionales eran de alguna manera egoístas o mal dirigidas, y debería estar agradecida por esta humillación porque podría redirigirme hacia prioridades más apropiadas. Me senté ahí en silencio atónito, viendo a mi padre disfrutar su pay mientras casualmente desmantelaba cada meta profesional hacia la que había trabajado los últimos 5 años. Cuando no respondí, checó su reloj y anunció que necesitaba regresar a la oficina. Piensa en lo que dije, Elena, a veces estos reveses son en realidad oportunidades disfrazadas. Esa noche, le hablé a mi hermano Jake, esperando desesperadamente que alguien en mi familia mostrara aunque fuera una pizca de solidaridad. Estaba en casa con su esposa, y pude escuchar un partido de fútbol de fondo. Oye, hermana, ¿qué onda?, dijo, y su tono casual me hizo pensar que tal vez esta conversación sería diferente. Le expliqué la situación otra vez, enfatizando qué tan injustos y discriminatorios habían sido los comentarios de Marcus. Jake escuchó sin interrumpir, lo que me dio esperanza de que finalmente alguien validaría mi experiencia. Cuando terminé, hubo una pausa, y luego empezó a reírse, en verdad riéndose. Elena, siempre fuiste un poco muy sensible con estas cosas. O órale, tal vez el tipo tuvo un mal día y dijo algo que salió mal. Probablemente lo estás exagerando mucho. Jake,
Literalmente me dijo que no soy lo suficientemente inteligente para mi trabajo frente a 8 personas. ¿Cómo es eso exagerar nada? Pude escuchar la desesperación filtrándose en mi voz. Mi hermano suspiró, y cuando habló otra vez, su tono había cambiado a esa voz paciente y condescendiente que había usado desde que éramos niños. Mira, Elena, siempre has sido la dramática en la familia. ¿Te acuerdas cuando lloraste por 3 días porque tu maestra de teatro de la prepa no te dio el papel principal? A veces quieres las cosas demasiado y te molestas cuando la realidad no coincide con tus expectativas. La comparación con una decepción adolescente se sintió como cachetada. Esto es diferente, Jake. Esta es mi carrera, mi sustento, mi reputación profesional. Pero ya estaba siguiendo adelante, claramente listo para terminar la conversación. Elena, tal vez deberías escuchar lo que este tipo te está diciendo, o él es el jefe, ¿no? Probablemente sabe más sobre lo que el trabajo requiere que tú. Tal vez en lugar de alterarte tanto, deberías preguntarle cómo puedes mejorar. La crueldad casual de su despido me dejó sin palabras. Mi propio hermano estaba sugiriendo que debería agradecer a mi abusador por la retroalimentación y pedir más. Me tengo que ir, dijo. El partido se está poniendo bueno, y Sara hizo este chili increíble. Te hablo después, hermana. La línea se cortó, dejándome sola con la devastadora realización de que toda mi familia había elegido ponerse del lado de mi torturador en lugar de apoyarme. La semana siguiente trajo lo que pensé sería salvación cuando David finalmente regresó de su viaje de negocios misterioso. Había estado cargando este peso terrible sola por días, y ver su sonrisa familiar mientras caminaba por la puerta de nuestro departamento me hizo romper en lágrimas de alivio. Elena, ¿qué pasa?, preguntó, soltando su maleta y corriendo a abrazarme. Por primera vez desde la humillación en el trabajo, me sentí segura y apoyada. Le conté todo, el ataque de Marcus a mi inteligencia, la traición de mi familia, el aislamiento que había estado experimentando. David escuchó atentamente, su mandíbula apretándose de enojo mientras describía el comportamiento de Marcus. Eso es completamente inaceptable, dijo firmemente. Eres una de las personas más inteligentes que conozco, y cualquiera que no pueda ver eso es un idiota. Pero mientras continuaba hablando, explicando cómo mis papás habían despreciado mis preocupaciones y mi hermano se había reído de mí, noté que la expresión de David estaba cambiando. Empezó a checar su teléfono, viendo su reloj, moviéndose inquietamente en nuestro sofá. Elena, dijo durante una pausa en mi historia, entiendo que estés molesta, pero ¿no crees que tal vez estás interpretando algunas de estas conversaciones más negativamente de lo que fueron pensadas? La pregunta se sintió como agua helada en mis venas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque tenía miedo de su respuesta. David se pasó la mano por el cabello, el mismo gesto que me había parecido encantador cuando nos conocimos, pero ahora parecía frustrado e impaciente. Solo creo que tal vez estás tan lastimada por lo que pasó en el trabajo que estás leyendo intención maliciosa en lo que podrían haber sido intentos torpes de ayudarte. Se levantó y caminó a la cocina, poniendo distancia física entre nosotros. Tus papás te aman. Tal vez solo se expresaron mal, pero estaban tratando de protegerte de más decepción. Lo seguí, sintiéndome desesperada por hacerle entender. David, mi mamá me dijo que los hombres entienden los negocios mejor que las mujeres. Mi papá sugirió que debería renunciar a mi carrera y enfocarme en empezar una familia. ¿Cómo es eso, protector? Estaba abriendo y cerrando gabinetes, buscando algo que hacer con sus manos en lugar de verme a los ojos. Elena, creo que necesitas considerar que tal vez hay algo de verdad en lo que la gente está diciendo. Las palabras salieron calladamente, pero me pegaron como trueno. Tal vez sí te lo estás tomando muy personal, y tal vez deberías pensar si este nivel de estrés y conflicto realmente vale la pena. Se volteó a verme entonces, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes: duda. Duda sobre mí, sobre mi juicio, sobre mi versión de los eventos. Te amo, dijo, y esas 3 palabras de alguna manera sonaron como traición. Pero creo que te beneficiarías de retirarte y considerar si estás siendo completamente objetiva sobre esta situación. El departamento se sintió como si se estuviera cerrando a mi alrededor. El hombre con quien había planeado casarme, la persona que me había dicho incontables veces qué tan inteligente y capaz era, acababa de unirse al coro de voces diciéndome que estaba equivocada, exagerando, muy emocional para confiar en mis propias percepciones. ¿Estás diciendo que estás de acuerdo con Marcus?, susurré, con miedo de la respuesta. David dudó, y esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Estoy diciendo que tal vez se pudo haber expresado mejor,
pero tal vez sus preocupaciones no fueron completamente sin fundamento. La traición fue completa. Todos en los que había confiado, todos en los que había contado para apoyo, me habían abandonado cuando más los necesitaba. Parada en mi propia cocina, rodeada de los restos de la vida que había construido con David, me di cuenta de que estaba verdadera, totalmente sola. 2 semanas después de la traición de David, recibí un mensaje de texto que me heló la sangre. Era de mi mamá. Cena familiar este domingo a las 6 de la tarde. Necesitamos discutir tu situación. Por favor, no hagas un show. La suposición casual de que yo sería la que causaría un show, en lugar de dirigirse al hecho de que toda mi familia me había fallado en apoyarme durante una crisis, era exactamente el tipo de cosa que antes me habría hecho dudar de mis propias percepciones. Pero algo había cambiado en mí durante esos 14 días de aislamiento. Había estado pensando mucho, investigando mucho, y planeando mucho. Si mi familia quería tener una discusión sobre mi situación, estaba más que lista. Llegué a la casa de mi infancia ese domingo en la noche con una carpeta cuidadosamente preparada en mi bolsa y una app de grabadora lista en mi teléfono. La casa olía al roast beef de mi mamá y el ambientador de lavanda que había estado usando desde que estaba en la preparatoria. Todos ya estaban ahí, mamá, papá, Jake y su esposa Sara, sentados alrededor de la mesa del comedor como algún tipo de tribunal. La misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas, donde había hecho tarea de niña, donde había anunciado mi aceptación a la escuela de posgrado. Ahora se sentía como una corte donde estaba a punto de ser sentenciada. Elena, nos da gusto que vinieras, dijo mi mamá, aunque su tono sugería que estaba todo menos contenta. Hemos estado hablando como familia, y estamos preocupados por cómo estás manejando las cosas últimamente. Mi papá asintió gravemente, cortando su roast beef con precisión quirúrgica. Tu mamá y yo pensamos que has estado bajo mucho estrés, y está afectando tu juicio. Queremos ayudarte a ver la situación más claramente. Jake y Sara intercambiaron miradas, y pude decir que ya los habían informado sobre cualquier intervención que se suponía que fuera esto. Pensamos, continuó mi mamá, doblando sus manos en su regazo como si estuviera dando un discurso cuidadosamente ensayado, que deberías considerar seriamente alejarte de esta situación de trabajo y enfocarte en metas más realistas. Tienes 28 años, Elena, la mayoría de tus amigas están casadas con hijos, y aquí estás tú peleando batallas en el trabajo que probablemente no puedes ganar. La implicación era clara, estaba desperdiciando mi vida en ambiciones profesionales tontas cuando debería estar enfocada en mi propósito real como mujer. Mi papá se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, adoptando su voz autoritaria de hombre de negocios. Elena, he estado pensando en esto, y tengo una propuesta para ti. Mi firma necesita a alguien que maneje tareas administrativas básicas. Archivar, contestar teléfonos, contabilidad simple. No es trabajo glamoroso, pero es estable, y estarías trabajando con familia. Podrías empezar de nuevo, aprender algunas habilidades prácticas, y parar esta pelea agotadora contra la realidad. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un salvavidas en lugar de sugerir que abandonara 5 años de educación y desarrollo profesional para convertirme en su secretaria. Lo mejor, agregó mi mamá entusiasmadamente, es que te daría tiempo para enfocarte en tu relación con David. Podrías planear una boda, empezar a pensar en niños, construir el tipo de vida que realmente te hará feliz. Extendió la mano sobre la mesa y me palmoteó la mano con ese gesto maternal condescendiente que había aprendido a odiar. Mi amor, te amamos, y queremos lo mejor para ti. A veces eso significa aceptar nuestras limitaciones y elegir un camino que se adapte a nuestras habilidades reales. Me senté ahí escuchándolos desmantelar sistemáticamente cada sueño que había compartido con ellos, cada meta hacia la que había trabajado, cada logro del que había estado orgullosa. Hablaron sobre mis limitaciones y expectativas realistas, como si fueran hechos establecidos en lugar de sus propias suposiciones sesgadas. La conversación continuó por casi una hora, con cada miembro de la familia tomando turnos explicando por qué debería abandonar mi carrera, aceptar la evaluación de Marcus de mi inteligencia, y reestructurar toda mi vida alrededor de su definición estrecha de comportamiento femenino apropiado. Finalmente, Jake entregó lo que claramente pensaron era el argumento final. Elena, tienes que entender que te estamos diciendo esto porque te amamos. Si sigues peleando esta batalla perdida, solo vas a terminar amargada y sola. Nadie quiere contratar a una mujer que es conocida por causar problemas en el trabajo. Nadie se quiere casar con alguien que siempre está enojada y a la defensiva.
Estamos tratando de salvarte de ti misma. Su esposa Sara asintió apoyándolo, aunque apenas me había hablado en los 3 años que había sido parte de la familia. Cuando terminaron su ataque coordinado, abrí mi bolsa y saqué la carpeta que había preparado. Gracias a todos por compartir sus perspectivas, dije calmadamente, aunque mi corazón estaba corriendo. Aprecio saber exactamente dónde está parado cada uno de ustedes sobre mi inteligencia, mi carrera y mi valor como persona. Ahora me gustaría compartir información con ustedes. Abrí la carpeta y saqué copias impresas de mis evaluaciones de desempeño de los últimos 3 años, mi información salarial, y documentación de los ingresos que mis campañas habían generado para TechFlow. Estas son mis métricas reales de desempeño, dije, deslizando los papeles por la mesa. En los últimos 3 años, mi trabajo ha generado directamente más de $2 millones en nuevos negocios para mi empresa. Mis evaluaciones de desempeño me han calificado consistentemente como supera expectativas en cada categoría. He recibido 2 promociones y un aumento salarial del 30%. Observé sus caras mientras renuentemente miraron la evidencia. Entonces, cuando hablan sobre mis limitaciones y sugieren que no soy apta para trabajo estratégico, están contradiciendo evidencia documentada de mi éxito. Mi papá tomó la información salarial y sus cejas se alzaron ligeramente. Estaba ganando más dinero de lo que se había dado cuenta, ciertamente más que Jake, y probablemente cerca de lo que papá ganaba en su firma pequeña de contabilidad. Elena, estos números son impresionantes, admitió renuentemente, pero eso no cambia el hecho de que estás teniendo conflictos con tu supervisor. Asentí, sacando más documentos. Tienes absolutamente la razón. Estoy teniendo conflictos con mi supervisor. Por eso he estado documentando cada interacción con Marcus Webb durante el último mes, y he consultado con un abogado laboral sobre leyes de ambiente de trabajo hostil. El cuarto se quedó en silencio. El tenedor de mi mamá sonó contra su plato. Elena, no estás considerando seriamente acción legal, ¿verdad? Su voz había subido una octava, y me estaba viendo como si hubiera anunciado que me estaba uniendo a un culto. Porque eso sería muy imprudente. Estas cosas tienen manera de seguirte, y podrías arruinar tu reputación en la comunidad de negocios. Sonreí, sintiéndome una extraña sensación de paz mientras me preparaba para detonar la bomba que había estado guardando. En realidad, mamá, no estoy planeando demandar a Marcus Webb. He descubierto algo mucho más interesante. Saqué el último conjunto de documentos de mi carpeta. Resulta que Marcus ha estado malversando dinero del presupuesto de mercadotecnia durante los últimos 18 meses. Cantidades pequeñas, cuidadosamente escondidas en pagos a proveedores y reportes de gastos, pero consistentes y rastreables. He estado trabajando con un contador forense para documentar el patrón. El silencio en el cuarto era ensordecedor. También he descubierto que ha estado compartiendo información confidencial de clientes con competidores a cambio de sobornos. Ambas actividades son delitos graves, y tengo suficiente evidencia para mandarlo a prisión. La mente de negocios de mi papá inmediatamente captó las implicaciones. Elena, si tienes ese tipo de evidencia necesitas ser muy cuidadosa sobre cómo procedes. Esto podría ser peligroso para ti. Por primera vez en toda la noche, sonaba preocupado en lugar de despectivo. Asentí, apreciando que finalmente había captado la seriedad de la situación. Ya entregué la evidencia a la junta directiva de TechFlow y a la oficina del fiscal del distrito. Marcus fue arrestado ayer en la mañana. La empresa está conduciendo una investigación completa, y me han pedido que sirva como directora de mercadotecnia interina mientras buscan su reemplazo. La transformación en las actitudes de mi familia fue casi cómica. De repente, yo no era la hija demasiado emocional que no podía manejar críticas del trabajo. Era la mujer inteligente y valiente que había descubierto actividad criminal y protegido a su empresa de un ejecutivo corrupto. Mi mamá empezó a retractarse inmediatamente, alegando que siempre había sabido que era capaz de manejar situaciones complejas. Mi papá empezó a hacer preguntas detalladas sobre la investigación, claramente impresionado por la sofisticación del análisis financiero que había conducido. Jake se sentó en silencio atónito, aparentemente tratando de reconciliar a esta profesional competente con su imagen de su hermana mayor dramática. Pero no había terminado todavía. Quiero dirigirme a algo que me ha estado molestando sobre esta conversación. Continué, mi voz estable y calmada. Cada uno de ustedes asumió que cuando me estaban maltratando en el trabajo, el problema era conmigo. Asumieron que estaba exagerando, siendo muy emocional,
o malentendiendo la situación. Ninguno de ustedes consideró que tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad sobre ser atacada por un supervisor hostil. Hice contacto visual con cada uno de ellos por turnos. Eso me dice algo importante sobre cómo me ven, y es algo que recordaré hacia adelante. Mi mamá trató de interrumpir, de ofrecer alguna explicación sobre querer protegerme de la decepción, pero levanté mi mano. No he terminado. Durante el último mes, he estado completamente sola lidiando con esta situación. Mi novio, mis papás, mi hermano, todos en los que confiaba eligieron creer que yo era el problema en lugar de ofrecer apoyo o hasta creencia básica en mi relato de eventos. Eso me ha enseñado algo valioso sobre en quién puedo contar y en quién no. El cuarto estaba tan callado que podía escuchar el reloj de péndulo haciendo tic-tac en el pasillo. Hacia adelante, dije, recogiendo mis documentos y regresándolos a la carpeta, nuestra relación se va a ver diferente. No voy a estar compartiendo detalles sobre mi carrera con gente que ha dejado claro que no respeta mi juicio o capacidades. No voy a estar pidiendo consejos de gente que ha demostrado que no cree en mí. Y ciertamente no voy a estar aceptando guía profesional de nadie que piensa que mi género me hace menos apta para el éxito profesional. Me levanté, alisando mi falda y preparándome para irme. Gracias por la cena, y gracias por clarificar dónde estamos todos parados. Esto ha sido muy educativo. Mientras caminaba hacia la puerta, mi papá me gritó: Elena, espera. Te amamos, y queremos reparar esta relación. Me volteé para verlo, viendo arrepentimiento genuino en su expresión por primera vez. Sé que sí, papá, pero amor sin respeto ya no es suficiente. Cuando estén listos para tratarme como una profesional adulta cuyo juicio valoran, podemos hablar. Hasta entonces, creo que es mejor si mantenemos nuestras interacciones limitadas. Mi mamá estaba llorando ahora, pero eran el tipo equivocado de lágrimas. Lágrimas de vergüenza y orgullo herido en lugar de arrepentimiento genuino por su trato hacia mí. Salir de esa casa se sintió como quitarme un abrigo pesado que había estado usando toda mi vida. Por 28 años, había permitido que las expectativas limitadas de mi familia dieran forma a mi propia autoimagen. Había internalizado su duda y la había hecho mía, constantemente dudando de mis instintos y habilidades. Pero el ataque de Marcus Webb inadvertidamente me había liberado de esa prisión. Al tratar de destruir mi confianza, me había forzado a examinar la evidencia de mi propia competencia. Al documentar su comportamiento criminal, había descubierto qué tan capaz era en realidad. La investigación que empezó como autodefensa se había convertido en una clase magistral en pensamiento estratégico, análisis financiero y coraje profesional. 3 meses después, fui oficialmente promovida a directora de mercadotecnia en TechFlow Solutions, con un aumento salarial del 60% y un asiento en el comité ejecutivo. La junta había estado tan impresionada con mi manejo de la situación de Marcus que me habían ofrecido la posición permanente sin siquiera conducir una búsqueda externa. Mi primera decisión importante fue reestructurar la cultura del departamento para priorizar respeto, colaboración y toma de decisiones basada en evidencia. Implementé nuevas políticas para manejar conflictos del lugar de trabajo y creé programas de mentoría para apoyar a otras mujeres en la empresa. David y yo habíamos terminado 6 semanas después de mi cena familiar. La conversación fue sorprendentemente civil, aunque dolorosa. Creo que queremos cosas diferentes, había dicho. Y yo había estado de acuerdo. Lo que me di cuenta fue que él quería una pareja que se sometiera a su juicio y priorizara su comodidad sobre su propio crecimiento. Yo quería una pareja que se parara a mi lado durante tiempos difíciles y creyera en mi fuerza incluso cuando yo dudara de mí misma. Esos eran deseos incompatibles, y pretender lo contrario habría sido injusto para ambos. La parte más difícil fue aceptar que algunas relaciones no podían ser salvadas, sin importar cuánta historia compartiéramos. Mi mamá había llamado varias veces, preguntando cuándo iba a parar de castigar a la familia y regresar a reuniones familiares normales. No podía entender que no estaba castigando a nadie. Simplemente me estaba protegiendo de gente que había probado que no se les podía confiar con mis vulnerabilidades. Mi papá había hecho esfuerzos más genuinos de reconciliación, reconociendo que había subestimado mis capacidades profesionales y preguntando cómo podía apoyarme mejor hacia adelante. Esas conversaciones me dieron esperanza de que nuestra relación podría eventualmente sanar, pero tomaría tiempo y esfuerzo consistente de su parte. Jake me había sorprendido al contactarme después de escuchar sobre mi promoción. Te debo una disculpa, había dicho durante una reunión de café incómoda. No me di cuenta de qué tan serias estaban las cosas en tu trabajo y definitivamente no manejé nuestra conversación bien.
No fue una disculpa perfecta. Todavía parecía pensar que el problema era su tono en lugar de su despido completo de mi experiencia. Pero era un inicio. Su esposa Sara nunca se disculpó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter y juicio. El desarrollo más inesperado llegó cuando descubrí que varias otras mujeres en TechFlow habían estado documentando sus propias experiencias con el comportamiento discriminatorio de Marcus. Durante la investigación, 5 otras empleadas se presentaron con historias de acoso, menosprecio y sabotaje profesional. Mi disposición para hablar les había dado permiso para compartir sus propias experiencias, y juntas habíamos construido un caso abrumador contra él. Marcus eventualmente fue sentenciado a 18 meses en prisión por malversación y fraude, y la empresa resolvió una demanda colectiva con las mujeres que había acosado por una cantidad sustancial. 6 meses después de convertirme en CMO, un headhunter me contactó sobre una posición como directora de mercadotecnia en una empresa Fortune 500. El salario era el doble de lo que estaba ganando en TechFlow, y el puesto involucraba supervisar la estrategia de mercadotecnia para una organización global. Durante el proceso de entrevista, me encontré pensando en toda la gente que me había dicho que no era lo suficientemente inteligente para trabajo estratégico, que había sugerido que debería conformarme con tareas administrativas y enfocarme en ser de apoyo en lugar de ambiciosa. La ironía no se me perdió de que ahora me estaban reclutando para exactamente el tipo de posición de alto nivel que habían alegado estaba más allá de mi capacidad intelectual. Acepté la oferta, y mi primer día en Morrison Industries fue aterrador y emocionante. Caminar a esa torre de vidrio en el centro, subir el elevador al piso 42, ver mi nombre en la puerta de la oficina, se sintió como vindicación por cada momento de duda que había aguantado. Mis nuevos colegas eran brillantes, exigentes y respetuosos de maneras que no había apreciado completamente hasta que los experimenté. Cuando compartía ideas en juntas, la gente escuchaba atentamente y hacía preguntas reflexivas. Cuando no estaba de acuerdo con estrategias propuestas, mis preocupaciones se tomaban en serio y se dirigían completamente. Era como descubrir que había estado jugando un juego con dados cargados toda mi carrera, y de repente el campo estaba nivelado. Pero la transformación real fue interna. Había aprendido a confiar en mi propio juicio, a valorar mis propias perspectivas, y a rechazar relaciones que requerían que me hiciera menos para la comodidad de otras personas. Cuando nuevos empleados pedirían consejos profesionales, les diría que documentaran todo, construyeran alianzas con gente que respetara su trabajo, y nunca aceptaran la evaluación de alguien sobre sus limitaciones sin exigir evidencia. La gente que te dice que no eres lo suficientemente inteligente o capaz usualmente tiene algo que ganar de tu autoduda, diría. Confía en tu historial, no en sus opiniones. Los efectos de mi experiencia se extendieron mucho más allá de mi propia carrera. TechFlow había implementado entrenamiento antiacoso comprensivo y reestructurado su proceso de promoción para reducir el sesgo. 3 mujeres que había mentorado habían sido promovidas a posiciones senior, y la cultura de la empresa había cambiado para volverse más inclusiva y de apoyo. Las habilidades de contabilidad forense que había desarrollado durante la investigación de Marcus habían llevado a oportunidades de consultoría con otras empresas lidiando con temas similares. Inadvertidamente me había convertido en una experta en descubrir fraude y discriminación en el lugar de trabajo, habilidades que aparentemente estaban en alta demanda. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que Marcus Webb me había hecho un favor enorme al atacar mi inteligencia tan descaradamente. Su crueldad me había forzado a examinar y defender mis propias capacidades de maneras que nunca había tenido que hacer antes. El proceso de probar que estaba equivocado había requerido que desarrollara nuevas habilidades, construyera alianzas estratégicas y documentara mis logros con precisión. Más importante, me había mostrado exactamente quién me apoyaría durante una crisis, y quién me abandonaría cuando apoyarme se volviera inconveniente. La soledad que había sentido durante esas primeras semanas después de la confrontación había sido reemplazada por un círculo social más selectivo pero mucho más genuino. Mi amiga Sara se había mantenido a mi lado durante toda la prueba, celebrando mis victorias y ofreciendo apoyo práctico cuando lo necesitaba. La profesora Williams me había conectado con otras mujeres en posiciones de liderazgo que se convirtieron en mentoras y colaboradoras valiosas. Había conocido gente nueva a través de organizaciones profesionales y trabajo voluntario, construyendo relaciones basadas en respeto mutuo y valores compartidos en lugar de obligación familiar o historia romántica. Si alguna vez has estado en una situación donde la gente más cercana a ti despreciaba tus preocupaciones o cuestionaba tu juicio durante una crisis,
quiero que sepas que su respuesta dice más sobre ellos que sobre ti. La gente que te dice que te calmes o pares de ser tan emocional cuando estás reportando maltrato están frecuentemente protegiendo su propia comodidad en lugar de tu bienestar. Confía en tus instintos, documenta tus experiencias y busca apoyo de gente que ha probado que puede manejar tu éxito sin sentirse amenazados por él. La lección más importante que aprendí es que no tienes que aceptar las limitaciones de otras personas como tu propia realidad. Cuando alguien te dice que no eres lo suficientemente inteligente, capaz o ambiciosa para tus metas, usualmente están revelando sus propios miedos y sesgos en lugar de declarar hechos objetivos sobre tu potencial. Tu historial de logros es más confiable que sus opiniones sobre tus limitaciones. Tu habilidad para resolver problemas, generar resultados y superar obstáculos es más significativa que su comodidad con roles de género tradicionales o caminos profesionales convencionales. No desperdicies años de tu vida tratando de probar tu valor a gente que está invertida en creer que no lo mereces. En lugar de eso, encuentra tu tribu. La gente que ve tu potencial y celebra tu crecimiento, que cree en tus sueños y apoya tus ambiciones. Rodéate de gente que te hace sentir más fuerte e inteligente, no más pequeña y más dudosa. La vida es muy corta para pasarla buscando aprobación de gente que ya ha decidido que no la mereces. A todos los que están viendo que alguna vez les han dicho que no son lo suficientemente inteligentes, no lo suficientemente calificados o no son aptos para los retos que quieren enfrentar, confíen en ustedes mismos. Probablemente saben más de lo que creen que saben, y probablemente son más fuertes de lo que alguien les ha dado crédito. La gente que trata de convencerlos de lo contrario usualmente tiene algo que ganar de su autoduda. No les den ese poder. Si esta historia resonó contigo, por favor comparte tus propias experiencias en los comentarios abajo. Construyamos una comunidad de gente que cree en el potencial del otro y se rehúse a aceptar limitaciones artificiales. Suscríbete para unirte a otros que entienden que las barreras más grandes para nuestro éxito frecuentemente son la gente que alega amarnos pero no puede manejar nuestro crecimiento. Recuerda, eres exactamente lo suficientemente inteligente para tus sueños, y cualquiera que te diga lo contrario probablemente tiene miedo de lo que vas a lograr cuando pares de escucharlos. Tu valor no está determinado por las opiniones de otras personas, y tu inteligencia no se mide por sus niveles de comodidad. Tienes todo lo que necesitas para tener éxito, confía en ti mismo, documenta tus logros, y nunca dejes que nadie te convenza de hacerte más pequeño para su conveniencia. El mundo necesita lo que tienes que ofrecer, y la gente que importa celebrará tu éxito en lugar de tratar de disminuirlo.